Muy bien. Bueno, en primer lugar, dar también las gracias a Arrow por organizar esta sesión de webinar que vamos a impartir durante las próximas semanas, dedicadas, como bien decíais, a explicaros cuáles son las alternativas que tenemos en el portfolio de Checkpoint si tenéis algún cliente o alguna situación donde estáis planteando cambiar de las soluciones de Symantec en el puesto de trabajo, en los móviles, en el CASB o en otros vectores, ¿vale? La realidad de lo que estamos viendo, bueno, me presento primero por si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Francisco Arce Ramírez y soy el Sales Manager para Iberia de las soluciones que consideramos soluciones de seguridad fuera del perímetro en Checkpoint, que precisamente son aquellas que permiten proteger vectores de ataque como pueden ser los móviles, los portátiles, los servidores o incluso los servicios en la nube, ¿vale? Una vez que me he presentado y hemos hecho este pequeño overview, evidentemente todo el mundo conoce qué es Symantec y sabe que Symantec evidentemente ya no es Symantec, sino que fue adquirida el 9 de agosto de 2019 por Broadcom, ¿vale? Con lo cual Symantec deja de ser Symantec para ser una compañía de Broadcom, ¿vale? Bueno, pues esta adquisición trae como consecuencia una serie de cambios en la estrategia de la compañía. La venta se cerró el 4 de noviembre de 2019 y bueno, pues también ha habido cambios en la división que lleva los productos de consumo que pasan a tener un nombre de Norton LifeLock, ¿ok? Bueno, sí que es cierto, como ya decía Bermejo, que lo que estamos viendo es una serie de escenarios que hacen complicado que un cliente en algunas situaciones siga queriendo apostar por Symantec, ¿no? ¿Cuáles son un poco esos escenarios? Pues mira, hemos visto que evidentemente ha habido una reducción de personal considerable. En Checkpoint nosotros mismos hemos reclutado 4 personas que venían de Symantec, ¿vale? Y muchos otros se han ido a otras compañías como puede ser Zscaler, ¿no? Entonces, desde luego hay una disminución de personal, eso es una realidad que seguramente habéis constatado. Y sí que hemos visto que Broadcom dentro de su estrategia tiene una filosofía de mantener ese 80% del revenue con aproximadamente un 20% de sus clientes. Esto quiere decir que están cuidando especialmente de las grandes cuentas que facturan más de X a nivel mundial y esto está disposicionando a muchos clientes, sobre todo pequeños y medianos, en las renovaciones, en el soporte o en la atención que el fabricante está ofreciendo. Tenemos también muchos partners que nos comentan que han dejado de recibir soporte o asistencia por parte de Symantec, ¿vale? Muchos partners están buscando alternativas y han dejado de renovar los productos de Symantec y están buscando otras opciones. Y precisamente hemos visto que en algunas renovaciones Symantec está empujando a sus clientes que, por ejemplo, tienen el SEP, que han descontinuado, por llamarlo de alguna forma, a migrar a una nueva plataforma que ellos llaman SES, que es una plataforma más unificada, donde aglutinan más soluciones, pero que también tiene un coste más elevado. Entonces, hemos visto también muchos clientes que se quejan de un incremento de hasta un 40% en el precio de sus renovaciones, lo cual evidentemente también es una situación bastante incómoda, ¿no? Entonces, precisamente toda esta situación de incertidumbre o de escenarios negativos hacen que en muchos casos los partners o los clientes estén planteándose alternativas. Así queríamos presentaros precisamente cuáles son las alternativas que tenéis en el portfolio de Checkpoint si estáis planteando un cambio de las soluciones de Symantec, ¿vale? Evidentemente vamos a hablar de alternativas en la parte de seguridad de puesto de trabajo, ¿vale? Que puede ser una alternativa al SEP de Symantec. También tenemos una solución equivalente al SEP Mobile para seguridad móvil y tenemos alternativas de CASB que ya también estamos ofreciendo en muchos clientes que también tienen Symantec para proteger a lo mejor el Office 365 o servicios en la nube. Y queremos plantearos además una alternativa que sea atractiva a nivel económico, donde tengáis herramientas que os permitan hacer una migración y una transición fácil
y un soporte adecuado con herramientas que tanto Checkpoint como Arrow ponen a vuestra disposición. Pero vamos a empezar un poco hablando de cuál es el portfolio. Como sabéis, Checkpoint lleva 27 años o 28 años siendo un fabricante de seguridad de red. Todo el mundo conoce nuestro firewall y qué estamos haciendo en entornos IoTs, ¿vale? Pero creo que también es importante que veáis que tenemos una estrategia de soluciones o un portfolio de soluciones también enfocados a proteger los entornos en nube. Y cuando hablamos de entornos en nubes, hablamos tanto de infraestructura como de servicios. Es decir, lo mismo podemos proteger un Amazon Web Service que un Office 365 o un Salesforce o un Gmail o un SharePoint, ¿vale? Entonces es muy importante que veáis cómo también nos estamos ubicando en este sector y hablaremos un poquito más de ello en las siguientes presentaciones. Desde luego, uno de los grandes negocios de Symantec es la protección del puesto de trabajo, ¿no? Con soluciones de EDR, EPP, Endpoint. Y aquí hablaremos de cómo con SAML Agent podéis tener todos esos sabores. Podéis proteger un PC, podéis proteger un servidor, podéis proteger un entorno Windows, un Mac y un Linux con soluciones equivalentes, incluso algunas mejoras que os comentaremos durante esta presentación. Y por qué no también hablar de ese nuevo vector, que son los móviles, donde con Symantec seguramente habíais hecho una aproximación con ZenMobile y donde vais a poder hacer lo mismo con SAML Mobile de Checkpoint en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto son un poco las soluciones equivalentes que ponemos a vuestra disposición, donde también hay formatos MSPs, donde también hay una consola centralizada y donde podemos proteger desde la red, el entorno cloud, los puestos de trabajo o incluso los móviles o incluso los entornos IoT. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de los equivalentes, ¿vale? Como es el caso de SAML Agent, SAML Mobile, soluciones que también se enfocan a proteger la navegación de los usuarios, ¿vale? Y a proteger los entornos en nube, específicamente los servicios en nube. Todo esto dentro del portfolio de Checkpoint, con otros valores que también tenemos, como Maestro, que es un orquestador, soluciones de protección en infraestructura y otros servicios que también forman parte del portfolio de Checkpoint y que Symantec no tiene. Con lo cual, quiero que veáis aquí la oportunidad de negocio de desembarcar en vuestros clientes con un fabricante que cubre lo que a día de hoy estáis ofreciendo con Symantec y otros vectores donde quizás necesitáis a otros fabricantes. ¿Ok? Estos son un poco las soluciones de las que hablaremos a día de hoy y estos son los precios de lista. Hemos preparado con Arrow una propuesta de precios especiales donde durante un periodo determinado vamos a permitir ofrecer estas soluciones con un precio muy, muy atractivo, evidentemente en oportunidades donde tengamos que recomprar de alguna forma o sustituir de alguna forma alguna solución de Symantec. ¿Ok? Hablaremos de ello al final. ¿Ok? Vamos a hablar específicamente de las alternativas al CEP de Symantec o al nuevo CES. Es decir, vamos a hablar de la alternativa en Checkpoint, de cómo estamos protegiendo los puestos de trabajo, los servidores, es decir, los entornos Windows, Mac y Linux. El equivalente en Checkpoint es una solución que se llama SAML Sage. Esto es una solución que tiene varios componentes, pero básicamente vamos a ser capaces de ofrecer un EPP, un endpoint, un Next Generation Endpoint y también capacidades de DDR, porque tenemos módulos de Forensic, tenemos módulos de Threat Hunting, tenemos capacidades de remediación de las cuales hablaremos a día de hoy. ¿Ok? Y bueno, vamos a hacer un pequeño overview rápidamente para que veáis básicamente cuáles son nuestros valores diferenciadores. SAML Agent se compone básicamente de dos elementos, ¿no? Uno es un agente como el que estáis viendo a día de hoy, donde tenéis una serie de funcionalidades, es decir, aquí vamos a tener un antivirus, por supuesto, vamos a tener un anti-boot, un anti-exploit, sí, pero además hemos añadido tecnología específica anti-ransomware, tecnología que es capaz de analizar el comportamiento, módulos forenses, módulos de threat hunting, sandboxing, emulación y otros sabores como el firewall de puesto, el cliente VPN, el cifrado de los discos, un módulo de compliance,
y filtrado de navegación. Ok, pero creo que una de las grandes innovaciones que tenemos en este caso es un plugin o un nanoagente que vamos a ser capaces de instalar en los navegadores y que van a cuidar de aquellos ataques específicos que vienen en la parte de navegación. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de ello y vamos a ver cuáles son las grandes diferencias, porque evidentemente si hacemos una comparación con Symantec, algo que nos va a distinguir son nuestras capacidades de sandboxing, que siempre son un producto añadido en Symantec. Vamos a hablar de algo que se llama Threat Extraction, que a día de hoy no tiene Symantec, que es una capacidad de desinfección de un fichero, la capacidad de limpiar cualquier tipo de contenido activo, cambiar el formato y entregarte una copia limpia. Ahora lo veremos en una demostración práctica. Tenemos la capacidad de restaurar ficheros cifrados por ransomware, algo que se llama ransomware rollback, que no tiene Symantec a día de hoy, y capacidades avanzadas para la detección de phishing de día cero o el uso de credenciales corporativas en sitios no corporativos o visibilidad más detallada. Ok, además quiero deciros que sí que es cierto que Check Point es un fabricante relativamente nuevo en este sector, ¿vale? Todo el mundo conoce a Check Point como un fabricante de firewall, pero que durante los últimos 6 años hemos centrado muchísimo la estrategia en la protección del puesto de trabajo. Y el hecho de que este año, en el informe de NSS Lab de soluciones de seguridad de Endpoint, saliéramos durante Q1 como el fabricante número 1 en ratio de detección, significa que creo que estamos haciendo las cosas bien y que vamos en una dirección adecuada. Ahora hablaremos de otro tipo de premios y de certificaciones. Pero vamos a establecer una especie de comparativa con el CEP de Symantec en este caso. Y creo que deberíamos hablar específicamente de estos módulos que básicamente ya hemos comentado. Básicamente vais a ver en verde todo lo que nos distingue, es decir, todas las funcionalidades que a día de hoy somos capaces de ofrecer como un valor añadido respecto a Symantec, porque Symantec no tiene un motor de zero phishing, Symantec no tiene la capacidad de filtrar la navegación, excepto si añades un componente adicional como el WSS, ¿vale? O no tiene un cliente VPN, o no tiene las capacidades de hacer ransomware rollback, ¿vale? Y evidentemente hablaremos de otros módulos que también tiene Symantec y que nosotros también tenemos, como un EDR, como threat hunting, como informes forenses u otras capacidades que también están presentes en Symantec. Pero evidentemente queremos hablar de aquello que es un poco diferente, ¿vale? Y una de las cosas que nos hace bastante diferente son los módulos anti-ransomware que tenemos. Evidentemente, nosotros somos capaces de ver el comportamiento de un malware y si vemos que, por ejemplo, cifra ficheros, hace una comunicación command and control, evidentemente esto es un ransomware, ¿no? Es decir, miramos en tiempo real cómo interactúa este malware y en tiempo real somos capaces de clasificarlo como un ransomware, aunque sea un ransomware de día cero o completamente nuevo. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso? Yo aquí os tengo un vídeo, ¿vale? Voy a ponerlo en mute, porque si no, no me voy a escuchar, ¿vale? Pero quiero que veáis cómo, además de mirar estos comportamientos, somos capaces de hacer una copia del fichero. Por ejemplo, aquí estáis viendo cómo un WannaCry cifra ficheros, ¿no? Bueno, pues nosotros, antes de que el fichero se cifre, hemos hecho un backup de esos datos, ¿vale? Y vamos a ser capaces de ver el comportamiento y luego de restaurar ese fichero. Con lo cual, precisamente somos uno de los pocos fabricantes que tenemos ransomware rollback, que es la capacidad de descifrar, quiero decir, un fichero, aun cuando el ransomware lo ha cifrado. Y esto es especialmente importante si comparamos con soluciones que también van a ser capaces de detectar un ransomware, pero no de restaurar un fichero cuando este ya ha sido cifrado. ¿Ok? Y es algo que, bueno, me gustaría mencionar porque creo que es un elemento diferenciador. Otra de las capacidades que también nos distinguen son las capacidades de emulación y de extracción de amenazas. Yo, por ejemplo, me he creado aquí un pequeño escenario donde he buscado a través de internet un fichero de tipo 2 relacionado con Symantec.
Bueno, y me he encontrado esto de la Junta de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a descargar ese documento. Bueno, como veis, ese documento no está activo, ¿vale? Voy a buscar otro, que es este, ¿vale? Y quiero que veáis cómo en esa descarga la está gestionando ese nanoagente que os he enseñado que tenemos en el navegador. Y aunque no lo veáis, lo que está ocurriendo aquí es algo como esto que os quiero enseñar. Vamos a ver dónde lo tenía. Aquí, ¿vale? Espera un minuto. Vale. Ok, lo que ha ocurrido aquí es que este fichero se va a analizar con muchos motores a nivel de emulación. Esto significa que, por ejemplo, lo vamos a emular en 3 máquinas virtuales. Este fichero lo estamos emulando, por ejemplo, en este caso, en Windows 10, en Windows 7, en Windows XP. Y esto significa que en una máquina virtual vamos a abrir el fichero, vamos a ver cómo interactúa y vamos a ser capaces de ver patrones y comportamientos, ¿vale? Y además darte un informe, como este que estás viendo en pantalla, donde el administrador es capaz de ver lo que ha ocurrido, incluso tener una copia en vídeo. Ahora, durante esa emulación vamos a ver una serie de comportamientos que nos van a ayudar a entender cómo interactúa este malware con esta máquina y ver si detrás hay un comportamiento sospechoso o no. Pero también, evidentemente, lo que estamos haciendo con esto es haciendo un análisis con virus total. Todo el mundo creo que conoce lo que es virus total y sabe que hay más de 65 motores de antivirus que en este caso utilizamos para tener un veredicto. Entonces, imagínate la potencia de analizar un fichero no solo con Symantec, sino también con Kaspersky, con Sophos, con Bitdefender y con más de 60 motores de antivirus diferentes, ¿no? Además de tener, bueno, pues muchísimos motores de inteligencia artificial y motores que incluso miran cómo se comporta el malware a nivel de CPU para hacer ataques de hardware. Bueno, todo esto nos permite ver todos estos detalles que os estamos presentando, saber la familia del malware, aunque sea un malware completamente nuevo, y tener más datos a nivel de inteligencia que vais a poder consultar, ¿no? Además de ver otros sitios a nivel mundial donde este malware está impactando o ver si estamos en un pico de ataques de este tipo. A mí personalmente también me gusta mucho la representación que hacemos según Mitre. Para los que no conozcáis Mitre, Mitre es una matriz que lo que hace es clasificar todas las técnicas y tácticas de hacking que un malware puede realizar. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es representarte en esa matriz lo que este malware concretamente hace. ¿Ok? Ahora, como entenderéis, todo esto requiere de un tiempo, es decir, toda esta emulación requiere de un tiempo que es aproximadamente unos 2 minutos. Pero ¿cómo hemos hecho esto de darte el fichero en tiempo real? ¿No? Si necesitamos más o menos 2 minutos para tener un veredicto. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es algo que se llama Thread Extraction, que es básicamente la capacidad de limpiar ese fichero. Como habéis visto, el fichero que te he dado en tiempo real en un segundo está limpio. Esto significa que he destripado el fichero, le he quitado cualquier contenido activo. Es decir, esto no va a tener códigos QR, no va a tener script, no va a tener ejecutables, no va a tener macros, no va a tener nada. Es como tener un trozo de papel. Y además he reconvertido ese fichero a otro formato. Es decir, de un doc lo he convertido a un PDF. Y en este escenario os garantizamos un 100% de seguridad, porque no hay malware, por muy avanzado que sea, que sobreviva a este proceso. Básicamente porque esto no es el fichero original y es una copia sin ningún tipo de contenido activo, con lo cual es un pedazo de papel en el ordenador. ¿Vale? Ahora, si por algún motivo necesitáis el original, lo que os permitimos es recuperarlo de una forma fácil, como estáis viendo aquí, solo cuando todos los motores de emulación de Checkpoint han validado la seguridad de ese documento. Y esto es algo que no hace Symantec y que además para hacer sandboxing requiere de productos añadidos que tienen un coste añadido y que añaden más complejidad. Ok, entonces simplemente quería comentar esta capacidad que yo creo que es muy interesante. Otro de los componentes que son muy interesantes son las capacidades de detección de phishing de día cero. Por ejemplo, yo me acabo de meter ahora en OpenFish y acabo de sacar un par de muestras, ¿no? Por ejemplo, esto es un phishing del Banco Santander. Como veis, rápidamente, si nos fijamos un poquito, ya vemos que esto no parece ser el Santander, además usa otros colores, etc, etc. Pero ¿cómo podemos detectar esto de una forma automática? ¿No? Pues evidentemente, si el usuario hace clic en ese formulario,
este plugin va a hacer en tiempo real un análisis de ese sitio web y va a analizar más de 10 indicadores. Por ejemplo, colores. Por ejemplo, elementos gráficos. Va a ver que esta página es azul cuando la página de ayer era roja, ¿no? Va a ver que esta página, a pesar de que dice ser del Santander, tiene 5 visitas al día, lo cual es algo muy sospechoso para una página del Santander, ¿no? Y va a haber así ciertos indicadores, pero en tiempo real. Y esto nos va a permitir en tiempo real hacer un análisis de la web y clasificar esa página como un phishing de día cero. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de Facebook. Como veis, escaneamos la página web, emitimos un veredicto y además educamos al usuario en que sea capaz también de ver por qué somos capaces de entender que esto es un phishing. ¿Vale? Con lo cual creo que es algo que tampoco ofrece Symantec y que estaría incluido dentro de esta solución. Ok, y bueno, pues otro de los componentes que a mí me gusta mucho, porque me ha sido útil en alguna ocasión, es la capacidad que tenemos de evitar errores humanos. ¿Qué es un error humano? Pues un error humano es esto que yo voy a hacer. Yo voy a entrar en Twitter y voy a cometer un error que es usar la misma contraseña para Twitter que uso para loguearme en un recurso de Checkpoint. Y como veis, entre otra de las capacidades que tiene el plugin está la de reconocer que esa contraseña se usa en un dominio de Checkpoint y que la estás exponiendo en un sitio no corporativo como que es Twitter. Con lo cual, ya sabes que Twitter, LinkedIn, Aptoide, como me ha pasado a mí, y muchos otros recursos han sido hackeados, con lo cual en el momento en que saben tu contraseña de Twitter, también saben tu contraseña del User Center Checkpoint, lo cual pone en riesgo a tu organización. Y es otro de los componentes de prevención que me gustaría mencionar porque a día de hoy, insisto, tampoco ofrece Symantec. ¿Vale? Y por último, quería enseñaros cómo también incorporamos las capacidades de filtrado de navegación. Voy a ir cerrando páginas porque si no esto va a ser una locura. ¿Vale? Un minuto. Déjame ver dónde tenía aquí lo de el zero phishing. Vale, lo tengo aquí. Bueno, aquí vais a ver, por ejemplo, una máquina protegida con este agente. Yo voy a intentar acceder a una página de juegos como es el 888, ¿vale? Y vais a ver cómo ese plugin también tiene la capacidad de hacer filtrado de navegación. Es decir, vamos a poder filtrar la navegación por categorías, tal y como lo hacéis con un firewall, pero en el propio PC. Y ojo, esto es súper interesante para esta época de teletrabajo. ¿Por qué? Porque como esto lo hago a nivel de navegador, voy a poder hacer todo esto dentro y fuera de la organización. Para mí, esto me da igual si el usuario está teletrabajando que si no está teletrabajando. Voy a poder hacer toda esta inspección de descargas o análisis de descargas o análisis de la página web, aunque sea HTTPS. Ya sabéis que hay soluciones proxy, por ejemplo, que para hacer esto tienes que romper el túnel. Con esto no tienes que romper el túnel, ¿vale? Ni tienes que redireccionar el tráfico, porque todo el análisis se hace en el puesto de trabajo. Y esto es una de las grandes ventajas, por simplicidad, por coste, por reducción de complejidad, porque es útil en esta época de teletrabajo y porque no te obliga a romper el túnel para hacer análisis de tráfico cifrado. Vale, entonces, bueno, todo esto y muchas otras cosas, evidentemente, también tenemos un anti-exploit. Symantec también lo tiene. Tenemos un anti-boot, también lo tiene. Tenemos capacidades de anti-malware también. Pero creo que son estas las capacidades más interesantes. Además de también tener, por ejemplo, un cliente VPN de Checkpoint añadido también este tipo de soluciones. Vale, pues tenemos muy poquito tiempo y voy a tener que ir pasando a otros vectores, pero creo y simplemente he querido mencionar aquellos que son más diferentes. Ahora, ¿cómo hacemos esto en un móvil? ¿Cómo hacemos esto en un entorno iOS o Android? Bueno, pues lo hacemos con un producto que sería el equivalente al SEP Mobile de Symantec y que en Checkpoint se llama SandBlast Mobile. ¿Ok? Ahora lo enseñaré en una pequeña demo en tiempo real, pero creo que si hacemos una comparativa con Symantec, hay una serie de funcionalidades que nos distinguen, como es el acceso condicional. ¿Qué es el acceso condicional? Es la capacidad de que cuando yo reconozco que mi móvil está en riesgo, bloquear el acceso a determinados recursos, por ejemplo a Office 365.
Otra de las capacidades que tenemos, que ahora veremos, es la capacidad de hacer inspección de tráfico en el propio dispositivo y no tener que redirigir el tráfico vía proxy, lo cual tiene problemas de latencia, tiene problemas de alto consumo de batería y tiene problemas de privacidad, porque no es lo mismo hacer el análisis en el móvil que sacar el tráfico y analizarlo fuera. Además tenemos la capacidad de hacer URL filtering y de hacer todas estas técnicas de detección de phishing de día cero también en un móvil, ¿vale? Además de prevenir descargas, hacer un análisis de aplicaciones dinámico con sandboxing, con análisis de comportamiento, en resumen, un análisis dinámico en tiempo real. Voy a compartir mi móvil, la pantalla de mi móvil, quiero decir, porque yo más que de PPT soy de hacer cosas más prácticas y me gustaría que lo vierais en tiempo real, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona bien. Vais a ver que lo estoy haciendo en un entorno iOS, lo podría ser perfectamente un entorno Android y evidentemente tenemos que tener una aplicación como la de SandBlast Mobile en el móvil, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a analizar todo lo que ocurre a nivel de sistema operativo, es decir, versiones, vulnerabilidades, permisos de permisos, certificados, configuraciones, anomalías, es decir, cosas que ocurren a nivel del sistema operativo. Evidentemente, también vamos a hacer lo mismo para aplicaciones. Estamos analizando constantemente todas las aplicaciones, pero no solo por lista. Es decir, estamos viendo en tiempo real el código de esa aplicación, estamos viendo el comportamiento de esa aplicación y estamos haciendo análisis de sandboxing a nivel de aplicación. Y por último, esto es lo que os quería enseñar de cómo hacemos un análisis de tráfico. Nosotros montamos un perfil VPN en el móvil y eso hace que todo el tráfico salga por la 127.0.0.1. Es decir, todo el tráfico sale de forma local y vuelve a SandBlast Mobile. Todo el tráfico pasa por SandBlast Mobile y eso nos permite hacer consultas y permitir o no esa conexión. ¿Qué cosas interesantes podemos hacer con esto? Pues, por ejemplo, yo ahora voy a ir a una página como WeTransfer.com y como veis, SandBlast Mobile está bloqueado. ¿Por qué? Porque puedo hacer URL filtering, porque puedo garantizar una navegación segura, porque puedo hacer una lista negra, una lista blanca. Y lo mismo voy a poder hacer con casos de phishing. Por ejemplo, de nuevo, si me voy al caso de OpenFish y me cojo un ejemplo como este, que es un phishing de Instagram. Uy, esperad. Me he pasado. Bueno, esta página ya no está viva. El problema de hacerlo en tiempo real es que hay páginas que ya no están vivas porque el phishing dura básicamente minutos, ¿vale? Entonces voy a intentar coger otras, si no, vamos a ver. Copiar. Pegar. Uy, aquí he cogido lo que no tenía que coger. Vamos a ver si con estos dedos y esta pantalla soy capaz de hacerlo. Copiar. Pegar. Bueno, aquí estamos viendo de nuevo un caso de phishing. Como veis, la categoría del bloqueo es diferente, bloqueada por SandBlast Mobile. Con lo cual, también hacemos detección de phishing. Y de nuevo, si queremos ver un ejemplo de phishing de día cero, como es este caso, que es un phishing de día cero de Salesforce, de nuevo la capacidad de escanear en tiempo real esa web y en base a los indicadores que veo ahora mismo, bloquearlo. Como puede ser, como os he dicho, elementos gráficos, visitas, protocolos ofuscados, etc, etc. ¿Vale? Entonces, quiero que también veáis cómo, evidentemente, somos capaces de bloquear un ataque man in the middle, porque te conectas a una Wi-Fi que es maliciosa, vamos a ver anomalías a nivel de Bluetooth, etc, etc. Pero algo que a mí personalmente me gusta mucho es la capacidad que le damos al usuario de educarse en ciberseguridad, de explicarle todo lo que hemos bloqueado y el por qué lo hemos bloqueado. Porque es un phishing, porque es una página que roba datos, porque es una página que compromete la integridad del dispositivo. Y de tener incluso este tipo de informes semanales donde va a haber
los riesgos a los que he estado sometido en su dispositivo móvil. Fijaros que en mi móvil, y es cierto que yo hago muchas demostraciones, en una semana hemos bloqueado 128 ataques. Se han examinado más de 26.000 URLs, de las cuales he bloqueado 128. Evidentemente, como estamos medio confinados, no me he movido de mi casa y he escaneado una aplicación que es la de Foster Hollywood, porque he pedido comida en mi casa estos días, ¿vale? Y todo esto, dárselo en un formato que el usuario pueda ver, pueda digerir y pueda entender de una forma fácil, ¿vale? Bueno, la verdad es que hay muchas más cositas para contar, pero el tiempo que tenemos es limitado y tengo que seguir adelante, ¿vale? Pero básicamente, como veis, tenemos un equivalente mejorado del SEM Mobile, que además es reconocido por Gartner, IDC, Miercon y otras entidades como líder en mercado. Y vamos a hablar del último vector, porque, bueno, ya hemos visto un poco las diferencias con Symantec en la parte de móvil. Vamos a hablar del último vector, que es la protección de servicios en la nube, ¿vale? Nosotros tenemos un equivalente, en este caso, a la solución CASB de Symantec, que se llama CloudWatch SaaS, que te permite, pues básicamente, llevar esa seguridad a un Office 365, a un SharePoint, a un Salesforce o a otros entornos y servicios en la nube. Por ejemplo, yo lo voy a abrir aquí y ya de paso os voy a enseñar otra cosa que creo que es interesante. Nosotros tenemos una consola de gestión unificada para todos los productos y podéis probarla hoy mismo. Vais a portal.checkpoint.com, os abrís una cuenta y empezáis a jugar con nuestras soluciones. Yo voy a entrar evidentemente con mi cuenta y este portal nosotros le llamamos Portal Infinity y yo cariñosamente le llamo el Señor de los Anillos, porque me gusta mucho la película y sabéis que con el anillo podías controlar a todo el mundo. Pues esto es lo mismo, pero en ciberseguridad con Checkpoint. Este es mi anillo para controlar todos los productos de Checkpoint, entre ellos SandBlast Agent, SandBlast Mobile y otros componentes como CloudWatch SaaS, del cual vamos a hablar a día de hoy. Entonces, CloudWatch SaaS es la solución que tenemos para integrarnos vía API con, por ejemplo, Microsoft Office 365 y dar una seguridad añadida en el correo o en los medios donde compartimos, los repositorios donde compartimos datos, como puede ser SharePoint, ¿vale? Pero con tecnología de Checkpoint. Es una capa adicional de seguridad que añades a estos servicios en la nube. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es añadir todas las capacidades que tenemos en nuestro firewall, pero lo hemos llevado al mundo nube. Con lo cual, somos capaces de tener sandboxing, somos capaces de tener el thread extraction, esto que os he enseñado de estripar el documento, quitar el contenido activo y darte una copia limpia, pero por ejemplo en un correo electrónico, y detecciones de malware avanzado. Lo mismo hacemos para la detección de phishing. Somos capaces también de ver Shadow IT, que son todos aquellos servicios que se usan en tu compañía de los cuales no tenías ni idea, como puede ser un Okta, o como puede ser un WeTransfer, o como puede ser un Dropbox, además de incorporar motores de DLP para ver si, por ejemplo, en ese correo que tú estás enviando hay información sensible que quieras bloquear o por lo menos monitorizar. Además de ver anomalías como que Fran se ha conectado desde Madrid y 5 minutos más tarde, con la misma cuenta, te has conectado desde Estados Unidos, lo cual es físicamente imposible. Bueno, todo esto en una consola cloud, con un precio bastante accesible. Es un precio que nosotros llamamos buffet o barra libre, que es tú pagas una cuota anual y integramos todas las aplicaciones y todos los servicios. El DLP no te cuesta más. El poner una aplicación adicional no te cuesta más. No hay costes añadidos o cosas ocultas que te vayan a dar una sorpresa en un futuro. Y además, lo que hacemos además es a los clientes que quieran probarlo, les ofrecemos una auditoría gratuita en Office 365. Básicamente, como trabajamos en vía API, tenemos una forma en la cual podemos trabajar sin ser intrusivos, que es un formato que llamamos detección, que es básicamente trabajar con una copia de la información una vez que Microsoft ha hecho su análisis. Bueno, pues con esa copia de la información nosotros hacemos nuestro propio análisis y vamos a ver
fugas de datos, suplantaciones de identidad, anomalías, malware, phishing, etc, etc. Y vamos a elaborar de forma gratuita un informe al cliente donde le vamos a decir todo lo que ha ocurrido durante 15 días, un mes o el periodo que estimemos. Bueno, pues evidentemente, tras esta auditoría gratuita en Office 365, aquí salen una serie de incidentes, estaremos demostrando al cliente que la seguridad que tiene Microsoft no es suficiente y, por otro lado, estaremos demostrando la capacidad de detección que tiene una solución como CloudWatch SaaS. A lo cual es una iniciativa que está funcionando muy bien y que yo os incito a ofrecer en todos vuestros clientes porque lo podemos hacer de forma gratuita. Entonces, ¿cuáles son un poco las ventajas respecto a la solución que tiene Symantec, por ejemplo, para hacer cosas similares? Bueno, pues nosotros añadimos motores de protección de identidad. Nosotros podemos validar que yo soy Fran, que me estoy conectando desde mi móvil o desde mi PC de Checkpoint. Y por otro lado, si tuvieras además SandBlast Mobile o SandBlast Agent, podrías validar la seguridad del dispositivo. Con lo cual, podría ser Fran, podrías conectarte desde el portátil de Checkpoint, hasta ahí todo está bien, pero si estás teniendo un ataque man in the middle, lo vamos a saber y no te vamos a permitir la conexión a ese servicio en la nube. Y eso es algo bastante innovador. Y después, evidentemente, pues os vais a encontrar que con Symantec podéis, bajo un coste añadido, añadir capacidades de sandboxing, pero evidentemente creemos que tenemos un sandboxing que es uno de los mejores sandboxing del mercado y con unos ratios de detección bastante buenos. Hay muchísimos más indicadores a la hora de detectar phishing y hay más de 12 motores de Machine Learning e inteligencia artificial detrás de este tipo de plataformas, ¿vale? Con lo cual creo que son algunas ventajas, por ejemplo, frente al CloudSOC o el CASB de Symantec. Ok. Poco más por mi parte. Sí quería comentaros también las ventajas de tener una plataforma unificada. Como veis, somos un fabricante que estamos protegiendo muchos vectores y que tenemos muchas soluciones en el portfolio. Pero realmente tenemos una unificación. Antes os he enseñado ese portal Infinity, donde vas a poder gestionar desde un único punto la seguridad de los móviles, la seguridad de un servidor, la seguridad de un PC, la seguridad de un Office 365. Es real, ¿vale? Y cómo vamos a poder proteger muchos vectores, da igual si es un dispositivo o es una plataforma en la nube o es una red de un cliente. Creo que esta visibilidad completa la tienen muy poquitos fabricantes en el mercado y creo que es algo que nos distingue. Vale. También quería hacer hincapié de cómo os podemos ayudar en esa transición, ¿no? Es decir, yo sé que uno de los principales dolores o sufrimientos a la hora de quitar Symantec y poner SandBlast Agent es el desinstalar Symantec, el instalar SandBlast Agent, por ejemplo, ¿no? Porque es un proceso traumático, como es lógico, requiere esfuerzo, ¿no? Y no siempre las cosas salen bien, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho es añadir en el instalador de SandBlast Agent un desinstalador de Symantec. Pero no solo de Symantec. Tenemos a día de hoy 23 códigos que permiten desinstalar 23 tipos de productos diferentes de Symantec. ¿Ok? Pero también tenemos de otros fabricantes, con lo cual podrías llegar a desinstalar un McAfee o un Kaspersky. La idea es que esa transición, mientras tú instales SandBlast Agent, sea fácil porque también sea capaz de eliminar lo que había anteriormente, sea Symantec, sea McAfee o sea Kaspersky. Vale, y bueno, aquí teníamos un vídeo que habíamos enseñado, pero que vuelvo a reproducir para aquellos que no lo habéis visto. Un minuto. Okay. Bueno, seguimos avanzando y simplemente quería, bueno, además de daros esta visibilidad
de cómo cubrimos diferentes vectores y cómo podemos hacerlo de una forma fácil, quería hablaros también de una serie de incentivos que tanto Arrow como Checkpoint ponen a vuestra disposición. Creo que con la tecnología de Checkpoint vais a poder ganar un margen interesante como partners que sois y que al final es parte de vuestra estrategia, como es lógico, ¿vale? Una compañía que lleva 28 años en el mercado, que no forma parte de un capital de riesgo, es decir, el CEO de la compañía es el mismo que fundó la compañía hace 28 años. Ese señor tiene, bueno, muchísimo dinero y hace que la compañía, sinceramente, no requiera de terceros para una financiación, ni que la estrategia la dirija un tercero. Las decisiones siguen pasando por la misma persona que fundó esta compañía. Y eso hace que la compañía sea estable, que tenga una estrategia consistente y que es muy poco probable que mañana pueda ocurrir algo como lo que ha ocurrido con Symantec o lo que ha ocurrido con otros fabricantes que hoy son de una casa, mañana son de otras, y el que la compra dirige el cotarro y la estrategia que a veces os afecta de una forma indirecta. El hecho de gestionar todos los productos desde un único dashboard creo que es algo brutal y algo que os aporta muchísimo valor, sobre todo porque es una plataforma multitenant y vais a poder ahí tener todos vuestros clientes 1, 2, 3, 4, 5 y acceder directamente a todas sus plataformas desde un único panel. ¿Habéis visto algunos ejemplos de cómo nuestra tecnología ofrece sabores o funcionalidades que otros fabricantes no tienen? Y ¿cuáles son las herramientas que os ponemos a vuestra disposición para que el onboarding, para que esa migración, esa instalación sea fácil, fluida, intuitiva? Somos una compañía que nunca vendemos en directo. Ojo, solo vendemos a través de canal. Y ponemos a vuestra disposición una serie de recursos que os van a ayudar durante todo el proceso. ¿Vale? Además, durante un periodo limitado, Arrow y Checkpoint ponen a vuestra disposición unos precios especiales. Y estos son los precios a cliente final. Este es el PVP. Es decir, vais a poder ofrecer SandBlast Agent, que es el equivalente al SEP de Symantec, desde 6 euros al año en su versión básica, ¿vale? El SandBlast Mobile, que es el equivalente al SEP Mobile, desde 14 euros al año. Y CloudWatch SaaS, que es el equivalente al CloudSoc o el Casby de Symantec, desde 14 euros al año. Sobre esto vais a tener vuestros márgenes. Ojo, esto es PVP y es una promoción durante un tiempo limitado que hacemos a través de Arrow. Con lo cual, esa barrera económica o ese problema de precios creemos que no va a existir con estos descuentos especiales. Y además dejo a Bermejo que explique también cuáles son los servicios y la formación que Arrow pone a vuestra disposición. Sí, hola. Nada, sí, básicamente añadir a lo que ha comentado Fran, que desde Arrow os podemos ayudar con la parte de servicios si no conocéis bien estas soluciones o en los primeros despliegues, ¿vale? Tenemos un paquete pues muy económico, pues hecho a medida para estos empaquetamientos que ha comentado Fran, ¿vale? En el que se daría una formación básica de aproximadamente una horita en la que se ve la consola y cómo funciona el producto a nivel técnico. Y posteriormente sería lo que es la instalación de la solución, ¿vale? Generación de licencias, generación de política de seguridad, implementación, y se haría un despliegue inicial de entre 5 y 15 puestos en función del tiempo que lleve. Por supuesto, luego se podría hacer un servicio llave en mano si son muchos puestos, que eso ya sería, pues caso a caso, podríamos ver cómo hacerlo más a medida. ¿Vale? Tampoco mucho más que comentar, ¿vale? Pero que sepáis que si no conocéis la solución, tenéis a vuestra disposición los servicios de Arrow para los primeros despliegues. Muy bien. Bueno, pues como habéis visto, también podéis tirar de Checkpoint y Arrow para hacer un piloto en remoto, para hacer una demostración, contactar con nosotros y os podemos echar una mano, sobre todo en este momento en que quizás estamos empezando a andar juntos y necesitáis esa ayuda. Tenemos muchísimas referencias y casos públicos, desde grandes bancos, grandes entidades sanitarias, empresas del sector público, bufetes de abogados, ¿vale? Es decir, referencias en este tipo de soluciones tenemos muchísimas.
Y por otro lado, también ponemos a vuestra disposición un catálogo gratuito de formaciones y certificaciones oficiales del fabricante en todas estas soluciones. Además, evidentemente, en el momento en que cumplís una serie de requerimientos y sacáis, por ejemplo, 2 certificaciones técnicas y 2 certificaciones comerciales, vais a poder obtener la certificación Advanced Threat Partner, y esto os permitirá aparecer como tal en nuestra página web y tener una serie de beneficios. Entre ellos podemos dar licencias gratuitas durante 1 año de nuestras soluciones para uso interno, para que podáis montar laboratorios, crear entornos, que tengáis más apoyo por nuestra parte y una serie de ventajas y beneficios. También hemos organizado con Arrow el 24 de noviembre una formación técnica gratuita de 3 horas, ¿vale? Y aquí vamos a aterrizar mucho más cómo migrar de un endpoint de otro fabricante a SAN Blast Agent. Os vamos a enseñar, por ejemplo, cómo desinstalar Symantec, cómo crear una cuenta en Checkpoint en SAN Blast Agent, cómo crear políticas, cómo hacer threat hunting, una serie de consejos, trucos, etc, etc. ¿Vale? Con lo cual, os esperamos allí. Creo que es una segunda fase muy interesante para aquellos partners que hayan visto algo interesante durante esta presentación y quieran aterrizarlo desde una perspectiva técnica y adquirir ese tipo de conocimiento. Y como veis, es una formación completamente gratuita en remoto y que va a durar aproximadamente 3 horas. Vale, yo por último, ya que me ha sobrado un poquito más de tiempo, quería enseñaros también algo que pues no me dio tiempo de enseñar, y son las capacidades forenses de SAN Blast Sage. Vale, cada vez que nosotros detectamos un incidente, vamos a generar un evento. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a enseñar un evento de Snake, que es un ransomware que vimos en alguno de nuestros clientes durante este año. ¿Vale? Entonces, imaginar, hemos visto el ransomware, hemos visto toda la cadena de ataque, lo hemos detectado, lo hemos remediado, hemos limpiado, hemos puesto todo en cuarentena, hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa con la visibilidad? Es decir, imaginar que queréis de alguna forma saber el usuario afectado, qué capa de seguridad en SAN Blast Agent lo ha detectado, esto estaría aquí también, y después qué tipos de ataques pues se han combinado. Sabéis que, por ejemplo, ahora muchos casos de ransomware combinan también un infostealer, porque lo que hacen es sacar los datos, cifrar esos datos y luego chantajearte o extorsionarte diciéndote, oye, si no me pagas, no solo vas a perder mi información, sino que voy a hacer público todos los acuerdos que tienes con todos tus clientes, ¿no? Y eso también hace que la gente pues pague, ¿no? Vamos a ver además muchos detalles del incidente en sí mismo. Fijaros la complejidad de este bicho, es brutal. Es decir, toda la escalada de privilegios que hace, todos los intentos de evasión o ejecuciones que hace. Entonces, todo este detalle lo vais a tener aquí en un Incident Detail. Y, de nuevo, como yo soy un fanático de Mitre, de nuevo, muchas veces vemos el impacto final de un ransomware, que es el cifrado de los datos, pero muy poquita gente sabe que antes de ese impacto final han ocurrido 20 cosas más. Porque evidentemente se tiene que haber accedido de alguna forma al sistema, se tiene que haber ejecutado un proceso de alguna forma, se tienen que haber escalado los privilegios o evadido la seguridad de alguna forma, y todo esto te lo pintamos en esta matriz usando un lenguaje internacional que es el de Mitre. Además, si por algún motivo no supieras qué es el Path Interception, pues te lo vamos a explicar y te lo vamos a desgranar aquí. Además de decirte todos los procesos sospechosos y todo el detalle y cuál ha sido el impacto en el negocio. ¿Se han cifrado datos? Sí. ¿Se han recuperado los datos? Sí. ¿Ha habido una fuga de información? También, ¿no? Y una de las capacidades que hemos añadido hace muy poquito son las capacidades de threat hunting, ¿vale? Y además todo esto está incluido dentro del precio que os hemos comentado anteriormente. Esto es un poco la consola de SAN Blast Agent, que es nuestro endpoint, y como veis tenemos aquí una capacidad de threat hunting, ¿no? Entonces, el threat hunting, para los que no estéis familiarizados con ello, es la capacidad de
registrar todos los datos, todos los eventos que ocurren en el puesto de trabajo, sean malos o sean buenos, y luego recuperar información por estos indicadores. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos. Tú has visto en Internet que a una gran empresa en España le han entrado con un malware que se llama Emotet y que además se lo han colado por un fichero que era este, ¿no? Entonces tú estás asustado y quieres ver en tu compañía si ese fichero se ha visto en alguno de los puestos de trabajo. Bueno, vamos a verlo. Tengo aquí tantas cosas que ya me es una locura. Entonces, vas a poder, con la capacidad de Threat Hunting, definir una búsqueda durante un periodo de tiempo. En este caso lo vamos a hacer durante el último mes. Y como veis, vais a poder buscar por un montón de indicadores. Yo voy a hacer una búsqueda aquí manual. Fijaros que puedes buscar por procesos, ficheros, eventos de red, nombres de máquinas, file type, MD5. Bueno, pues aquí tienes cientos de indicadores. Pero yo quiero buscar uno en concreto que es el nombre del fichero. Y quiero buscar en qué máquinas hemos visto ese fichero que yo ya he visto en las noticias que es malicioso. Bueno, pues aquí te daríamos los detalles de cuántos eventos hemos visto relacionados con ese fichero, que lo hemos visto 50 veces en 3 máquinas, en qué periodo de tiempo y todo el detalle relacionado con ese evento en concreto. Esto evidentemente es una búsqueda manual, pero vais a poder hacer búsquedas predefinidas. Por ejemplo, quiero ver ataques activos, o quiero ver procesos maliciosos, o quiero ver procesos raros, o quiero ver comandos de PowerShell, o quiero ver... Bueno, aquí tienes un montón de búsquedas predefinidas, ¿no? Yo voy a buscar uno en concreto que son ataques activos porque son vistosos, ¿vale? Y aquí vais a ver todos los ataques que hemos visto activos en todas las máquinas de mi compañía en un periodo de tiempo concreto. Como vais a ver, puedo ver muchísimos detalles sobre esos ataques, ¿vale? Y luego tomar acciones. Acciones que pueden ser matar ese proceso, poner el fichero en cuarentena, detonar un análisis forense, o este año incluso vamos a ser capaces de hacer machine isolation, que es aislar esa máquina desde aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente quería enseñaros estas capacidades que son brutales a la hora de hacer un análisis o tener visibilidad de forma proactiva o buscar de forma proactiva lo que ha ocurrido en todas las máquinas de mi compañía. Vale, por mi parte era todo lo que quería enseñaros en una hora.